Hola amigos, bienvenidos a esta cuarta parte de la clase sobre convección natural, la cuarta y última parte. En esta ocasión veremos el caso en que se presenta convección natural y radiación simultáneamente y convección natural y convección forzada. Finalizando con un ejemplo de aplicación, mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que les sirva muchísimo este video. Bien, entonces empecemos hablando de cuando tenemos convección natural y radiación combinadas. Cuando tenemos transferencia de calor por convección forzada, esta usualmente es mucho más grande que la radiación y por lo tanto esta última se suele despreciar. No pasa lo mismo en el caso de la convección natural, ya que tiene una magnitud menor y llega a equipararse con la transferencia de calor por radiación. Por eso, en esos casos debemos considerar también la radiación, es decir, la tasa de transferencia de calor será la suma entre la tasa de transferencia de calor por convección natural y la tasa de transferencia de calor por radiación. Recordemos de la primera clase del curso que cuando tenemos una superficie que rodea a otra superficie, la tasa de transferencia de calor por radiación entre las dos se puede describir por medio de esta ecuación. Esta es la emisividad, qué tan cercana está la superficie a ser un cuerpo negro. Esta es una constante, la constante de Stefan Boltzmann. El área superficial del cuerpo que está siendo rodeado por el otro y la diferencia de temperaturas entre las dos superficies, cada una a la cuarta potencia. Importante recordar que aquí hay que reemplazar las temperaturas en unidades absolutas. Pues bien, cuando tenemos radiación entre dos placas paralelas grandes, la ecuación que podemos utilizar para la tasa de transferencia de calor por radiación es esta de aquí. No vamos a detenernos a deducirla, eso hace parte de otra clase, pero por ahora podemos simplemente mencionarla. Esta ecuación la podemos expresar para que quede parecida a la anterior, nos queda de esta manera. Lo único que cambia es que ahora vamos a tener una emisividad que llamamos emisividad efectiva, que es 1 sobre la emisividad del primer cuerpo más 1 sobre la emisividad del segundo cuerpo y menos 1. Entonces así lo podemos trabajar, sumaremos las dos transferencias de calor, la calculada por convección natural y la calculada por medio de la radiación con estas ecuaciones. Ahora hablemos de cuando tenemos convección natural y convección forzada combinadas. Realmente la convección natural se presenta siempre. Lo que pasa es que muchas veces la despreciamos cuando hay convección forzada porque la convección forzada es mucho más fuerte. Sin embargo, si la velocidad del fluido es bajo, si el ventilador que está moviendo nuestro aire lo está moviendo a muy baja velocidad, puede que la convección natural ya pase a ser significativa y que haya un error importante si la despreciamos. Por eso, en ocasiones hay que considerar las dos convecciones, convección natural y convección forzada. Vale la pena tener alguna manera de comparar la transferencia de calor por convección natural y la transferencia de calor por convección forzada. Para ello lo que hacemos es comparar los números adimensionales de Grachov y de Reynolds. Recordemos que el número de Grachov lo utilizamos en la convección natural. Él es el que nos indica qué ecuación utilizar para calcular el número de Nusselt. Y en la convección forzada hacemos lo mismo pero con el número de Reynolds. Pues comparamos los dos números. De esta manera, el número de Grachov sobre el número de Reynolds al cuadrado. Si esa relación nos da menor a 0.1, significa que la convección natural es muy pequeña, la podemos despreciar. Si nos da mayor que 10, significa que la que es muy pequeña es la forzada y la podemos despreciar. Y si está entre 0.1 y 10, ninguna de las dos es despreciable. Es mejor tener en cuenta las dos convecciones, los dos tipos de convección. Pero ¿cómo se hace esto? Pues ya vamos a hablar de esa situación. Cuando tenemos convección forzada, puede que la convección natural ayude a la transferencia de calor o no ayude, perjudique, por el contrario, la transferencia de calor. Eso dependiendo del tipo de flujo. Entonces, podemos tener un flujo de apoyo. Ese es un flujo en el cual la convección forzada y la convección natural ayudan a la transferencia de calor. El hecho de que consideremos la convección natural va a hacer que tengamos mayor transferencia de calor. Por ejemplo, en este caso tenemos una placa caliente
como está más caliente que el fluido que la rodea, sabemos que el fluido que está más cercano a la placa se expande. Como se expande, disminuye su densidad y empieza a flotar. Ahí es donde se produce el movimiento que ocasiona la convección natural, este flujo de flotación. Si hay un ventilador que está moviendo ese fluido, supongamos que es aire, que está moviendo el aire en la misma dirección en que ocurre la flotación, pues ahí tenemos un flujo llamado flujo de apoyo. Si tenemos la situación contraria en que el flujo de flotación va para un lado, que es el flujo que ocasiona la transferencia de calor por convección natural, y el flujo forzado va hacia el otro lado, pues ya tenemos un flujo que llamamos en oposición, porque está perjudicando, está disminuyendo, haciendo que disminuya la transferencia de calor. Por ejemplo, ahora tenemos la placa fría. Sabemos que como la placa está fría, lo que pasa es que las partículas que están cercanas a esa placa se van a contraer, van a aumentar su densidad y como tienen mayor densidad van a empezar a caer. Si el ventilador igual está haciendo que el fluido se mueva hacia arriba, vamos a tener movimientos contrarios entre la flotación y el movimiento forzado. Es decir, ahí tenemos un flujo en oposición. Otro caso es el flujo transversal. En este caso el movimiento de flotación es perpendicular al movimiento forzado. Aunque no están en la misma dirección, el hecho de que estén de manera perpendicular hace que haya un mejor mezclado y por lo tanto también aquí la convección natural está ayudando a que haya más transferencia de calor. Por ejemplo, aquí tenemos una esfera, también puede ser un cilindro que está caliente. Sabemos que como está caliente, lo que ocurre es que las partículas se expanden, tienden a flotar, siguen este recorrido que marcan las flechas y tenemos un ventilador que está forzando el flujo de manera horizontal. Aquí, como vemos, los dos movimientos son perpendiculares. Se está mejorando el mezclado y se está mejorando de esa manera la transferencia de calor. Entonces, dependiendo de estos tipos de flujo, podemos utilizar una ecuación para combinar los números de Nusselt calculados para la convección forzada y la convección natural, que es esta de acá. El Nusselt combinado, que es el Nusselt que tiene en cuenta los dos tipos de convección, será igual a el Nusselt calculado para la convección forzada. Esto lo calculamos de acuerdo a lo que vimos en la clase de convección externa forzada. Eso a la n más o menos el flujo por convección natural, que es lo que vimos en las anteriores partes de esta clase, a la n también, y todo esto a la 1 sobre n. Si tenemos flujo de apoyo o flujo transversal, esto será más, y si tenemos flujo en oposición, que es el que no colabora, no contribuye con que haya más transferencia de calor, sino al contrario hace que disminuya, vamos a tener acá un menos. Y la n será igual a 3 si la superficie que estamos trabajando es vertical, y si es horizontal será mayor a 3. Pero vamos a hacer un ejercicio para que nos quede más claro todo esto. Aquí tenemos el enunciado. Nos dice este enunciado que un tablero de circuito de 15 por 30 centímetros se enfría utilizando un ventilador que sopla aire a 25 grados Celsius de forma paralela al lado de 15 centímetros. Los chips que aloja el tablero disipan un calor total de 7 watts. Si la transferencia de calor desde la superficie posterior del tablero es despreciable y el aire fluye en dirección vertical hacia arriba con una velocidad de 0.5 metros sobre segundo, vamos a calcular el promedio de la temperatura en la superficie del tablero. Primero solamente considerando a la convección forzada y luego considerando tanto a la convección forzada como a la convección natural. No vamos a considerar en este caso la transferencia de calor por radiación. Bien, aquí tenemos lo que nos dice el enunciado. Aquí está nuestro tablero, está emitiendo 7 watts. Tiene una longitud de 15 centímetros, la profundidad también sabemos que es 30 centímetros. Está fluyendo aire de forma paralela, que viene impulsada por un ventilador, a 25 grados Celsius y una velocidad de 0.5 metros sobre segundo.
Lo primero que hacemos, como es costumbre, es determinar las propiedades del fluido, en este caso del aire, en las tablas, para después poder hacer los cálculos. Sabemos que esas propiedades las encontramos al final del libro de transferencia de calor y dependen de la temperatura promedio, entre la temperatura del fluido y la temperatura de la superficie, pero no conocemos la temperatura de la superficie aún. Entonces, para poder determinar esas propiedades en la tabla, lo primero que hacemos es suponer una temperatura. Suponemos la temperatura de la superficie para hacer todos los cálculos y al final, cuando la calculemos, comparamos con la que supusimos a ver si está bien la suposición. Bueno, entonces aquí está ese cálculo. Tenemos entonces un promedio entre 25, que es la temperatura del fluido, y 70, que es la temperatura que yo asumí como la temperatura media de la superficie del tablero. Eso nos da un promedio de 47.5 grados Celsius. Vamos a las tablas y allí encontramos estas propiedades: la conductividad térmica, la viscosidad cinemática, el número de Prandtl, y aquí vemos también al coeficiente de expansión volumétrica. Como el aire es un gas ideal, sabemos que podemos calcularlo simplemente dividiendo 1 entre la temperatura promedio, 47.5. Aquí la pasamos a Kelvin, por eso le sumamos 273 y nos queda este valor, 3,12 por 10 a la menos 3 Kelvin a la menos 1. Ya con eso podemos empezar los análisis. Iniciemos considerando el caso de cuando solo hay convección forzada, cuando solo tenemos en cuenta ese tipo de convección. Recordemos que en la convección forzada, de acuerdo a lo que vimos allá en la clase de convección externa forzada, se determina de acuerdo al número de Reynolds. El procedimiento es determinar el número de Reynolds. Con el número de Reynolds elegimos la ecuación del número de Nusselt, la calculamos el número de Nusselt. Con el número de Nusselt determinamos la H, el coeficiente de transferencia de calor por convección, el cual utilizamos en la fórmula de la convección, en la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, aquí está el cálculo del número de Reynolds, velocidad por la longitud característica, en este caso es 15 centímetros porque tenemos un flujo paralelo a esa distancia. Y aquí está la viscosidad cinemática, hemos escrito 0.15 en lugar de 15 porque aquí está en centímetros, necesitamos que esté en metros para que las unidades sean coherentes. Hacemos aquí la operación y obtenemos este valor del número Reynolds, que es muy inferior a 500.000. De acuerdo a lo que vimos en esa clase, allá vimos una tabla que nos da diferentes fórmulas para el número Nusselt de acuerdo al número Reynolds. De acuerdo a esa tabla, como tenemos que esto es inferior a 500.000, es decir, que es un flujo laminar, esta es la ecuación que podemos utilizar. El número Nusselt igual a 0.664 por el número de Reynolds a la 0.5 por el número de Prandtl a la 1/3. Es cuestión de reemplazar ahora. Aquí ponemos el número de Reynolds que acabamos de calcular, el número de Prandtl que determinamos en las tablas y obtenemos un número de Nusselt de 38.76 más o menos. Con eso vamos a determinar el valor de H, el coeficiente de transferencia de calor por convección. Esto viene de la definición del número de Nusselt, que es HL sobre K. Entonces aquí lo despejamos y tenemos que el coeficiente H es el número de Nusselt por la conductividad térmica sobre la longitud característica. Reemplazo el número de Nusselt que acabo de determinar, la conductividad que determiné en las tablas al inicio y la longitud característica, que son 15 centímetros o 0.15 metros. Hago esta operación y obtengo este valor de H. Ahora voy a la fórmula de la convección, la que usamos siempre en la convección, la ley de enfriamiento de Newton. Conozco la H, conozco la tasa de transferencia de calor porque se están disipando 7 watts. No conozco la temperatura superficial, lo que voy a determinar, y el área tampoco la conozco, pero la puedo hallar fácilmente porque tengo las dimensiones. Con esta ecuación puedo despejar la temperatura superficial, que es lo que me interesa en este ejercicio. Me queda entonces de esta manera: temperatura de la superficie es Q punto sobre H por A más la temperatura del fluido.
Ahora vamos a determinar A, es lado por lado, es decir, 15 por 30 centímetros, pero lo reemplazamos en metros, 0.15 por 0.3. Eso nos da 0.045 metros al cuadrado. Ahora sí podemos utilizar esta ecuación. Reemplazamos todos los valores. 7 watts, que es la tasa de transferencia de calor, sobre 7.02, que es el coeficiente H, por 0.045, que es el área, y todo eso más 25, la temperatura del fluido, lo cual nos da un valor de temperatura superficial de 47.15, 47.16 más o menos, que es muy diferente al valor que supuse inicialmente, que era de 70. Así que debo repetir el proceso, volver a buscar en las tablas, ahora con este nuevo valor, y llegar hasta el final a ver si el nuevo valor que me da es igual al valor con el que empecé o se acerca bastante ese valor. Es decir, repito este proceso. Primero calculo la temperatura media, busco en las tablas con esa temperatura media, luego calculo el número Reynolds. Con el número de Reynolds escojo la ecuación del número Nusselt, que si es el número Reynolds inferior a 500.000, pues será esta misma. Con el número Nusselt hallo el coeficiente de transferencia de calor por convección H. Y finalmente con eso calculo nuevamente T sub S. Aquí tengo los resultados de ese proceso. Aquí empecé con esa temperatura, la temperatura media. Estos valores que están en rosado son los valores que encontré en las tablas. Y así vine calculando todo hasta que llegué a la temperatura superficial nuevamente, que es muy similar a la anterior, a la temperatura con la que inicié esta parte del ejercicio. 47.12. Eso quiere decir que esta es la respuesta de la primera parte del ejercicio. Ahora, en la segunda parte vamos a tener en cuenta las dos convecciones, la natural y la forzada. Ya tenemos el cálculo del número Nusselt en la forzada, vamos ahora a calcular el número Nusselt en la convección natural para usar la ecuación que vimos en este video, en donde mezclamos los dos números de Nusselt para hallar un número Nusselt global que tiene en cuenta las dos convecciones. En este caso tenemos un flujo de apoyo, como lo vemos en esta gráfica. Como la placa está caliente, eso quiere decir que el flujo de flotación va para arriba, el fluido que está siendo forzado también va para arriba, entonces se apoyan y hacen que haya más transferencia de calor. En la convección natural, recordemos que el procedimiento ahora se hace con el número de Rayleigh, ya no calculamos el número Reynolds, sino el número Rayleigh. Con el número Rayleigh determinamos la ecuación para el número Nusselt, calculamos el número Nusselt, con el número Nusselt de nuevo calculamos el coeficiente H, y con el coeficiente H vamos nuevamente a la ecuación de la convección para determinar la tasa de transferencia de calor, o en este caso para determinar la temperatura superficial. Aquí está entonces el número de Rayleigh, la ecuación, es cuestión de reemplazar valores. Aquí he supuesto que la temperatura superficial, para buscar en las tablas, es la misma temperatura superficial del punto pasado. Vamos a ver si al final ese valor no nos da muy diferente. Aquí está entonces el valor de la aceleración de la gravedad, 9.81, el coeficiente de expansión volumétrica, el segundo valor. Aquí entre paréntesis tenemos la temperatura superficial, como les comenté, empezamos suponiendo que es la misma del punto anterior, 47.12, menos 25, que es la temperatura del fluido, lejos de la superficie. Ahora por la longitud característica, 0.15 al cubo, sobre la viscosidad cinemática determinada con la temperatura promedio, teniendo en cuenta que, o considerando que la temperatura superficial es 47.12, eso al cuadrado, y el número de Prandtl, buscado de la misma manera en las tablas. Hacemos esa operación y nos da este valor del número de Rayleigh, 6.21 por 10 a la 6. Está entre 10 a la 4 y 10 a la 9. Entonces, en las primeras partes de este tema, en los videos anteriores a este, vimos también una tabla que nos permite determinar la ecuación para el número Nusselt de acuerdo al número de Rayleigh cuando tenemos convección natural. De esa tabla obtenemos esta fórmula. El número Nusselt, en el caso de la convección natural, es 0.59 por el número de Rayleigh a la 1/4. Reemplazamos, hacemos la operación y obtenemos este número Nusselt, 29.46
Ahora vamos a usar la fórmula que vimos hace un momento. El número Nusselt combinado será igual al número Nusselt de la convección forzada al cubo más el número Nusselt de la convección natural al cubo y eso a la 1/3. Trabajamos con valores a la 3, n igual a la 3, porque tenemos una superficie vertical y lo sumamos, usamos el signo más, porque tenemos un flujo de apoyo, como lo vimos hace un momento. Reemplazamos entonces valores, este número de Nusselt forzado lo determinamos en el punto pasado, este es el que acabamos de determinar y obtenemos el Nusselt combinado 44.7977. Seguimos el proceso que ya conocemos, hallamos H con el número Nusselt, aquí la tenemos y de nuevo la ecuación que viene de la ley de enfriamiento de Newton para determinar la temperatura superficial, que en este caso nos da 44.7865 grados Celsius. No nos dio exactamente igual a la anterior, del punto pasado, que fue la que utilizamos para buscar en las tablas, pero la diferencia es pequeña, es un poquito más de 2 grados. Entonces, si repetimos el proceso, nos dará muy similar, pero si quieren más exactitud, pueden repetirlo de la misma manera que lo hicimos en el punto A. Ahora comprobemos la relación que vimos. Dijimos que si el número de Grachov sobre el número de Reynolds al cuadrado nos daba entre 0.1 y 10, ninguna de los dos tipos de convección se debía despreciar. Así nos debe dar acá porque vimos que sí hubo un cambio en la temperatura debido a que teníamos la convección natural. Entonces aquí vamos a hacer el cálculo, sabemos que el número de Grachov es el número de Rayleigh sobre el número de Prandtl, entonces por eso hacemos este reemplazo, reemplazamos los valores que ya conocemos, que calculamos y nos da esa relación 0,42. Efectivamente está entre esos dos valores. Bien, y con eso terminamos con esta clase sobre convección natural. Espero que de verdad les haya servido mucho. Aquí podemos ver la referencia utilizada para esta presentación, el libro de Sengel, se lo recomiendo si quieren aprender más del tema. Muchísimas gracias por su atención, espero que tengan un gran día. Hasta luego.